igual en el anciano. No sé si sea un término pues despectivo, doctor, pero pues lo manejaba mucho así el libro como anciano. O, No, al contrario. La verdad es que las connotaciones, a mí no me gusta utilizar eufemismos, no es ningún término despectivo, ¿sí? Todo va en relación a la cultura que se tenga. Este, el término correcto debe de ser anciano. El término adulto mayor, tercera edad, cuarta edad, quinta edad, como si hubiera tipos de edades, la verdad es que no es un término correcto. En otras culturas, decir que alguien llega a viejo es sinónimo primero, pues, de la longevidad es bien vista en muchas culturas. Llegar a tener 90, 95 años es todo un logro. Habla de haber llevado un muy buen proyecto de vida y más si se llega a esa edad de forma saludable y activa, ¿sí? Pero aquí no. En Occidente, el término anciano suele usarse con sentido peyorativo y no debiera ser así. Esto exige un cambio de mentalidad y de forma de pensar. Entonces, muchos pacientes conmigo a veces al inicio, sobre todo cuando no los conozco, se molestan, pero después entienden que no debiera de verse como un aspecto negativo el envejecimiento, pero así es correcto. El término correcto es anciano. Ok, Doctor, bueno, ¿se molestan con usted por qué? porque les digo ancianos, Ah, ok. a veces sí me dicen eso. Oye, doctor, ¿por qué me dicen anciano? Le digo, porque es un anciano. Le digo, ¿qué quiere que le diga? ¿Que es un jovenazo de 17 años? ¿O que tiene 16 o 15? No. Y les hago entender que, no sé, ¿qué ejemplo les podría poner? Antier, Rubén, 92 años. El sujeto todavía trabaja, maneja, llega manejando por su cuenta. Créanme, a veces son las 8 de la noche y yo apenas me puedo mover. Tengo la mitad del kilometraje que Rubén. Y el cuate son las 8 de la noche y a veces sigue trabajando. ¿Sí me explico? Y le digo, oiga, pase la receta. Qué cabrón es llegar a los 92 años, estoy a conducir un vehículo, no perderse, no tener que estar usando un pañal, ¿sí? Y llegar a ser anciano, está muy cabrón. Eso es todo un logro. Pónganse a pensar entre sus familiares, hay gente, como cuando veíamos envejecimiento, que tiene 50 y parece de 70. Y en cambio hay gente que tiene 70 y parece de 50. Entonces, llegar a ser un anciano en toda la extensión de la palabra, y aparte de eso, mantenerse funcional y activo, está muy chingón. Ojalá y todos llegáramos a ser viejos así. Ya veremos tipos de envejecimientos y quizás ahí quede un poco más clara la idea. Sígale. doctor, ¿y si le pasó la receta al señor Rubén o no dijo nada? ¿Quién es el paciente más longevo del que se tiene registro, de así verídicamente y cuánto ha vivido? Era una mujer, ¿no? De 121 años. Aproximadamente francesa. De hecho, ya falleció. ¿Les digo cuál fue su secreto? Porque la viejita fumaba y bebía. No, no estresarse. Algo por el estilo, doctor. Hay una cosa que suele ser sumamente estresante. La señora nunca se casó, no tuvo hijos, no tuvo pareja. No hay cosa más estresante, yo creo, que tener hijos. No lo sé, ya veremos ahí los determinantes de las edades extremas, o sea, de ustedes viejos, viejos. Síganle. Ok. eh, bueno, estaba con la última parte de esta diapositiva, que la comparación entre el cerebro del adulto y del anciano. Como sabemos, pues el cerebro no va a ser el mismo en la vejez, va a estar regenerándose un poco, pero que no sea el mismo, porque vamos a ver que tenemos cambios tanto estructurales, bioquímicos, funcionales y metabólicos, pues listados aquí, que los vamos a ir viendo cada uno. No va a ser el mismo, pero aún así no es un cerebro con algún déficit o que se tenga que tratar como alguna discapacidad. Si se llega a un envejecimiento sano, debe ser un adulto funcional, como lo dice el doctor, un adulto de 92 años que todavía maneja, pues eso nos dice que la vejez no es como una enfermedad, simplemente hay una regeneración, pero un poco de, ¿cómo se me fue la palabra? Bueno, no está tan, no, perdón, doctor. No se preocupe. Todavía estoy dormido, pero se me fue la palabra.
bueno, no está tan despierto, tan atento, no va a poder ser tan reactivo como una persona joven, pero sigue siendo un adulto completamente funcional. Bueno, y empezando con los cambios, vimos que va a haber cambios estructurales, metabólicos, bioquímicos y funcionales. Vamos a empezar con los cambios estructurales que va a sufrir el cerebro. Primero vamos a empezar con el peso del cerebro. Tanto peso, el tamaño, volumen y el metabolismo no van a cambiar mucho entre adultos ancianos sanos, bueno, entre adultos y ancianos sanos. De hecho, la disminución que se tiene es alrededor del 6 al 11%. Aquí lo tenemos representado en una tablita entre hombres y mujeres, a comparación con su edad, cómo ir disminuyendo poco a poco. Pero esta pérdida del peso bueno, de la masa encefálica no va a acompañar con una significativa capacidad mental, como dijimos, no nos va a llevar a algún déficit notorio que tenga que tratarse como alguna discapacidad. También tenemos una asociación de esto ya con el reino animal, que entre un cerebro más grande, pues mayores capacidades funcionales y conductuales mejoradas, como pues se han visto que animales que se guían más por el olfato tienen más desarrollados pues los partes del cerebro relacionadas al olfato, igual, bueno, colículo inferior, los animales que se guían más por la visión tienen más desarrollado el colículo superior, todo eso, entre un cerebro más grande o mayor masa neuronal dedicada a alguna cierta parte, pues mayor la capacidad funcional. Y también hay una relación con la esperanza de vida, entre mayor peso del cerebro en relación con la masa corporal, o en este caso corteza cerebral y cerebelosa, mayor esperanza de vida. Por eso nos dice, como el humano es el que tiene mayor relación peso del cerebro con peso corporal, es de los que tiene una longevidad más grande. No la más grande porque pues hay otros animales que viven más, pero pues la mayoría de los animales no viven ni siquiera la mitad de lo que vive el ser humano. Aquí tenemos pues estas gráficas, simplemente las saqué para ejemplificar la diferencia de la masa encefálica y cómo lo van dedicando. Aquí vemos cómo es totalmente la neocorteza y pues otros ya los van dedicando más hacia corteza visual o bulbo olfatorio. A Y ver, doctor, aquí una pequeña pausa. Hay que hacer algunas anotaciones aquí que son importantes y que tienen importancia tanto para la vida adulta como también para la vejez. ¿Puede regresar a la diapositiva anterior? Oiga, doctor, a ver cómo está eso. ¿El cerebro de los hombres pesa más que el cerebro de las mujeres? pues ahí dice, yo tenía entendido que sí, doctor. Bueno, en relación al peso corporal, viene No, siendo, ese es el peso neto, no va en relación peso corporal. Ahí dice cuánto pesa un cerebro de un hombre versus el cerebro de una mujer. A ver, pues doctoras, eso, defiéndanse. ¿De plano tienen cerebro pequeño? Digo, aquí dice aproximadamente que el cerebro de un hombre a los 20 años pesa casi 1,5 kilos, en comparación al cerebro de una mujer que pesa 1,300. O sea, les faltan 200 gramos de cerebro. ¿Esto es cierto? Es Pero no pregunta. hay problema porque nosotras lo usamos toda nuestra capacidad y ellos la mitad. Ok. Fíjese que si le dijera que no, hay una creencia que está muy mal, que se piensa que supuestamente utilizamos apenas el 15% de nuestro cerebro. Esa es una falacia. Eso no es cierto. Nosotros utilizamos todo nuestro encéfalo. Si utilizáramos únicamente el 15% de nuestro encéfalo, básicamente seríamos idiotas. Estos cambios estructurales, sí, tienen relevancia por varios motivos desde el punto de vista clínico, pero primero quiero que entiendan algo. ¿Les gusta leer? ¿Han leído un libro por ahí de un autor, creo que él es judío, que se llama, es una trilogía de hecho, que se llama De animales a dioses, para entender por qué pensamos y cómo pensamos? Es una historia muy breve sobre la humanidad y sobre lo que nos hace ser humanos, cómo las cosas cambiaron. Ahorita hablaba el doctor que nuestra masa encefálica va directamente ligada a la supervivencia. Y va directamente ligada a la supervivencia porque pues nosotros modificamos nuestro entorno y nos adaptamos a él. Las cuestiones evolutivas tienen que ver con cuestión de adaptación y el tamaño del encéfalo no es otra cosa más que cuestión de adaptación. Es por eso que las mujeres tienen un cerebro mucho más pequeño, pero mucho más eficiente, por así decirlo, en algunos aspectos. Filogenéticamente, hombres y mujeres somos diferentes. De entrada, ahí ya pueden ver un cambio estructural filogenéticamente. ¿Sí? No vayamos muy lejos.
Para nadie es ajeno, ¿sí? Que las mujeres tienen la capacidad de hacer múltiples cosas a la vez. ¿Nunca se han percatado de eso? Como dice por ahí el buen Escamilla, pónganse a ver un grupo de mujeres que está platicando. Vean las juntas, bueno, en épocas que no eran de pandemia. Pueden estar 8 mujeres platicando y cada una están hablando en grupos de 2 o en grupos de 3 y todas, cada una de ellas sabe lo que están diciendo las otras 7. Véannos platicar a nosotros. Estamos platicando nosotros, está hablando un güey y todos estamos viendo al güey que está hablando. Termina de hablar ese güey, habla otro cabrón y todos volteamos a ver al güey que está hablando. Imposible, cabrón, hacer varias cosas a la vez. Hablo de la generalidad. No hablo de casos particulares, que los hay. Pues habrá vatos que sí puedan saber lo que están diciendo los otros 7 vatos, pero en general, no. Yo para eso estoy bien puñetas. Sí, yo no puedo hacer eso. Cuando estaba en el internado me sorprendía la capacidad de algunas compañeras que tenían en el internado, que mientras les estabas hablando, o sea, las morras estaban escribiendo a máquina, en ese entonces había máquinas, y seguían hablando, güey, te podían contar toda la pinche novela del hospital, y ellas seguían escribe y escribe y escribe. Cuando llegaban y me preguntaban cualquier pendejada a mí y empezaba yo a hablar, gradualmente iba enlenteciendo mi manera de escribir al grado que parecía que estaba goteando el pinche techo. ¿Sí? Yo no puedo hacer eso. Pero, a ver, cambiamos las cosas. Uno de mis entretenimientos favoritos también en épocas de no pandemia, cuando iba a los centros comerciales los fines de semana a comprar cualquier tarugada o ir por comida, era ponerme en el estacionamiento y ver un grupo de mujeres aplastándole a un control de un vehículo y dando vueltas así hacia todos lados preguntándose, ¿dónde dejé el pinche carro? De jodido, cuando yo fumo, por cada cigarro que me aventaba, veía 4 morras que no tenían ni idea. Y lo peor del caso es que como que intentaban hacer memoria en qué pinche letra estaba el carro, pero las ves dando vueltas y no saben qué pedo. Vuelvo a insistir, hablo de la generalidad. Vean si ustedes jugando videojuegos, hay videojuegos de mundo abierto y esconden una chingadera en algún lugar y saben perfectamente dónde lo dejaron. Pongan a alguna compañera que tengan ustedes a jugar videojuego y hasta incluso se mueve junto con todo y el pinche control en promedio. No hablo de todos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto tiene que ver con cuestiones evolutivas. Los hombres, nuestra supervivencia, antes, cabrones, ustedes cazaban mamuts, hoy se toman selfies y hacen pendejadas de ese tipo o hacen TikToks. Antes ustedes tenían que salir a huevo a buscar comida y su sentido de orientación, si fallaba, les iba la vida en eso. Por eso hay áreas de su cerebro que filogenéticamente, es decir, por el solo hecho de cuestiones de género, tienen un poco más desarrolladas. Vean a las mujeres en promedio, sí, trataba de estacionar un coche en un cajón, en fila, como 15 o 20 movimientos por el sentido de orientación. Generalmente una vez que uno domina esa habilidad ya no le cuesta trabajo. Vuelvo a insistir, hablo de la generalidad. Ah, pero no nos pidan hacer 2 cosas a la vez. Es como cuando un vato anda buscando a huevo una dirección. Fíjense bien hasta dónde no llegan las cuestiones evolutivas. Pura madre preguntas. Yo tengo que dar con esa pinche dirección. Y si andas perdido, te encabronas. Y si traes el radio puesto, hasta te dice tu morra, ¿no? Déjame le bajo el volumen para que veas mejor, güey. Porque andas encabronado. Porque no das con el pinche, con la pinche dirección. ¿Sí? Pasa 5 veces así como dice el buen Escamilla por la misma pinche cuadra y un perro buscando una bolsa de comida se te queda viendo diciéndote, es tuya la bolsa, güey, o sea, ya pasaste como 20 veces por aquí, a lo mejor igual ya es tuya, se te queda viendo el perro, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, nuestro cerebro sufre adaptaciones que tienen que ver con aspectos genéticos y evolutivos. Si bien es cierto, el cerebro del hombre es mucho mayor, no tiene las mismas conexiones que tiene el cerebro de las morras. Si antes, cuando iban a clases presenciales, ustedes se han dado cuenta, las mujeres tienen un pinche lenguaje oculto y tú en la pendeja. Desde que llegan pueden estar sentadas a extremos completamente distantes,
se le quedan viendo una compañera así, levantan una ceja, mueven un brazo, y eso es una plática, cabrones. Nomás que uno no sabe ni qué pedo, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones hace que nuestros encéfalos sean diferentes. Conforme va pasando el tiempo, muchas de esas cualidades, conforme va avanzando la edad, van disminuyendo. Si ustedes ven, el tamaño del cerebro sí cambia, pero en realidad, cuando veamos deterioro cognitivo, se van a dar cuenta que muchas habilidades no tendrían por qué perderse. Esta disminución del tamaño del cerebro tiene una utilidad clínica que nunca debemos de perder. Si conforme va avanzando la edad, el cerebro, por puros cambios fisiológicos, va disminuyendo de tamaño, en un paciente adulto mayor que sufre un trauma craneal, yo espero que el espacio hueco sea mayor. Esto tiene importancia porque un paciente que sufre un trauma craneal tiene más espacio en donde almacenar esa sangre. Muchos pacientes adultos mayores que sufren traumas craneales no dan síntomas precisamente por eso. De ahí que se haya hecho algo que ustedes ya vieron quizás en urgencias médico-quirúrgicas que se llama regla canadiense para solicitar un estudio tomográfico en un paciente que tiene un trauma craneal leve. Si ustedes se meten, si tienen alguna calculadora médica y buscan la regla de Canadá, el hecho de que un paciente tenga más de 60 años y haya recibido un trauma craneal y tenga un Glasgow arriba de 13 y ustedes quieren saber si hubo o no hubo compromiso, los obliga a hacer un estudio de tomografía. Porque yo no voy a saber o no me voy a dar cuenta de manera rápida si ese paciente sufrió algún tipo de hemorragia, precisamente por el encogimiento de la materia encefálica. Eso me obliga a mí a estudiar ese cerebro más a profundidad. Entonces, puntualizando, uno, es innegable que conforme va avanzando la edad, el cerebro se reduce de tamaño, pero esto no guarda relación con la pérdida de capacidades mentales. Como comentaba el doctor ahorita, si bien es cierto, los cambios funcionales pesan más, hay un poco más de enlentecimiento en algunas capacidades mentales, hay un poco más de disminución de la velocidad de procesamiento de la información, pero el grueso de las capacidades cognitivas no tendría por qué perderse. Dos, el rendimiento de esas capacidades cognitivas no solamente depende de los cambios estructurales, hay aspectos genéticos y evolutivos que determinan nuestro desempeño cognitivo y por supuesto las experiencias que tenemos a lo largo de la vida y qué tanto leamos, nos preparamos, el ambiente en el que nos movemos. ¿Sí? Y tercero, estos cambios estructurales tienen relevancia clínica, sobre todo a la hora de abordar a adultos mayores, precisamente porque pueden originar presentación atípica o presentaciones tardías de padecimientos que en el contexto de personas jóvenes, ¿sí? No tienen la misma presentación clínica. Un tumor, una masa expansiva en un adulto mayor va a tardar más tiempo en hacerse evidente porque hay más espacio donde acomodar cualquier cosa extra dentro del encéfalo. ¿Sí queda claro esto? Ya no sé si me escucharon. Sí. Sí, doctor. Ok. Síganle. Doctor, yo tengo una duda. Ujú. En el peso, bueno, en la gráfica de abajo se ve que el peso en el cerebro de los hombres disminuye constante, pero en las mujeres hay como un ligero aumento entre 50 y 60 años. O sea, ¿a qué se debe o...? ¿A qué se debe ese pequeño aumento? Fíjese, doctora, que sería muy mentiroso si le digo porque no lo sé. No sé si tenga que ver, al menos en esos estudios de autopsias donde sacaron el promedio de los pesos, si tenga que ver con otros aspectos en los que las mujeres incurren cuando ya han dejado a los hijos. Lo cierto está en que estas autopsias de las cuales sacaron el promedio de estos pesos se hicieron en otros tiempos, en otras brechas generacionales. Y entre los 40 y los 60 años de edad, antes las mujeres ya desligaban un poquito el cuidado de los hijos e incursionaban en otras cosas. No sé si tenga que ver con eso, pero así a ciencia cierta contestárselo, no les daron una razón.
En general les puedo decir que conforme va pasando la edad, no. Y sí es cierto, totalmente de acuerdo con usted. Los hombres somos idiotas, o sea, generalmente, vean por qué vivimos menos. Yo creo que se han visto un chingo de memes de eso, ¿no? Cómo manejamos las cosas en el trabajo, ¿sí? Las mujeres tienden a ser casi siempre mucho más listas y tienen más capacidades de hacer más cosas. Lo que sucede es que tienen más conexiones, nosotros no, nomás una pinche cosa a la vez. No nos pidan demasiado, ¿eh? A veces piensan o quieren que pensemos como ustedes, ni madres. No, no nos pidan demasiado. ¿Ok? Pero no, doctora, no lo sé. No sé por qué es que hay un aumento entre los 40 y los 60 años. Ok, gracias. Sígale. Ok, bueno, ya no me acuerdo dónde me quedé, pero Adelante, en la siguiente diapositiva. Estábamos hablando de aspectos evolutivos es que y soy... puso humanos y puso elefantes. Nada más quiero hacerles hincapié en una cosa. El grado de supervivencia va directamente ligado a la masa encefálica, pero al aumento de la masa encefálica hay que pagar un costo. Un bebé elefante, a los minutos de haber nacido, es capaz de buscar su comida por él mismo, ¿sí? Puede caminar por él mismo. El costo de que cuando un ser humano nazca, la cabeza ocupe la tercera parte de su cuerpo es algo que se llama dependencia. Un niño completamente solo, recién nacido, en medio de una jungla, en cuestión de días se muere. Un animal no. Ese costo evolutivo, esa revolución cognitiva que hay, tiene un costo a pagar. Y el costo a pagar es dependencia durante los primeros años de vida, ¿sí? Y los animales no lo tienen. ¿Ok? Síganle. Bueno, sí, eso que mencionó el doctor de la longevidad relacionada con la relación del peso con la masa encefálica. Continuando con el peso del cerebro, en nuestro cerebro tenemos una redundancia de neuronas y sus interconexiones con dendritas y entre ellas. Las diferencias del tamaño entre adultos y ancianos sanos pues van a tener poca importancia funcional, porque llega a ver algo que se llama, bueno, que se vuelven a generar más dendritas para suplir la pérdida de neuronas. Esto ahorita lo vemos más adelante y lo he explicado mejor. Perdón. Bueno, también en experimentos, este libro nos menciona muchos experimentos con ratas, porque pues, no se pueden hacer los experimentos en humanos. Eh, Va a variar el peso de estos animales según el tamaño. Bueno, perdón, doctor, es que me están hablando. No les conteste, no les haga caso, dígale, estoy en clase. Ok. Bueno, estos experimentos que hicieron animales nos están enseñando cómo va a cambiar el peso en diferentes animales. En las ratas, que se supone que tienen una genética muy similar a los humanos, por eso se hacen las pruebas de medicamentos en ellos, se encontró que no mostraban ningún cambio en el envejecimiento. En cambio, con perros y monos, estos sí mostraban una atrofia cerebral un poco más marcada con el envejecimiento. Bueno, continuando con el número de células, tenemos alrededor de 10 elevado a la 12 potencia de neuronas y de 10 a 15 veces este valor en células gliales. Recordemos, las células gliales son estas que tenemos aquí. Los oligodendrocitos que van a estar encargados de mantener los axones, la microglia, que son macrófagos residentes de esa zona, astrocitos que se encargan como que de regular el medio ambiente, células ependimarias que son para los ventrículos y para, bueno, el conducto ependimario también, lo que va a estar secretando, bueno, lo que va a estar manteniendo el líquido cefalorraquídeo y las células de Schwann. Bueno, este sistema, bueno, perdón, cada neurona tiene alrededor de 10.000 conexiones, pero va a variar mucho dependiendo de la neurona y dependiendo si se quiere suplir alguna carencia de neuronas o no. Puede tener desde algunos pocos miles hasta más de 100.000 interconexiones entre neuronas, bueno, de dendritas. Este sistema nervioso central tiene tantas conexiones porque nos va a servir para la comunicación, tanto, bueno, la comunicación directa, tanto con el entorno interno como con el externo, porque va a funcionar como intermediario. No sé si recuerden todos los relevos que tenemos, bueno, relevos neuronales que tenemos en ganglios, en médula, todo eso para que llegue al cerebro o para que sea una reacción más rápida, como pueden ser los reflejos. Para eso son todas las interconexiones, para pues una funcionalidad mejor.
Bueno, en cuanto a las células que tenemos en este ambiente, las células del sistema nervioso central van a ser neuronas, células gliales, que son todas estas, y las endoteliales, que van a ser las de los vasos. Continuando hablando del número de células neurales y de su envejecimiento, vamos a ver cómo el envejecimiento va a afectar de forma diferente a las estructuras nerviosas. Hay unas que se afectan más, otras que se afectan menos, y también va dependiendo del individuo. Hay unos que, bueno, hay mucha variabilidad. Un ejemplo de esto, que nos da es la pérdida neuronal, porque las personas mayores que no tienen déficits funcionales ni alguna patología agregada, la pérdida de neuronas se va a limitar a áreas discretas y pues van a mostrar muy poca, bueno, muy poco déficit, pues un adulto envejeciendo sano. Pero esta variabilidad de zona va a ser considerable entre individuos. Ok, a ver, doctor, ¿qué áreas son esas las que tienden a afectarse más de pérdida neuronal? Que es evidente y que todos vamos a pasar por eso. Estas las traigo más adelante, pero entre ellas van a estar el locus ceruleus, no sé si lo pronuncio bien, la sustancia nigra, el núcleo basal de Meniere, del hipocampo, algunas partes de la corteza. La corteza es más ya en patologías, pero pues las de normales y en envejecimiento sano serían estas que tenemos aquí. En efecto, así es. Esos son los sitios que tienden a afectarse más de pérdida neuronal, pero en realidad, bajo condiciones normales, esto no tendría por qué tener significancia clínica. Es decir, aunque hay una disminución en el número de neuronas, ahí hay un aumento de la gliosis reactiva, esto no, perdón, no tendría por qué dar manifestaciones clínicas, al menos patológicas. Pero es cierto, y va a depender mucho de cada individuo y que tanto cuide ese cerebro. Ok, síganle. Bueno, vemos cómo en las áreas de la corteza cerebral y en el cerebelo el número de neuronas va a permanecer sin cambios a menos que haya alguna enfermedad que lo esté afectando. Un cambio, bueno, ya notorio que empieza a causar algún problema sería ya hasta edades muy avanzadas. A diferencia de estas localizaciones que tenemos acá, estos empiezan a sufrir cambios o un poco de degeneración o pérdida neuronal desde una edad un poco más temprana en la vejez, como viene siendo el locus ceruleus, que este va a estar secretando catecolaminas. Bueno, son conocidas como neuronas catecolaminérgicas. La sustancia negra, que esta la encontramos en el mesencéfalo, en la parte anterior, bueno, entre media y anterior. Van a ser neuronas dopaminérgicas. Esto ahorita lo vemos más adelante, cada una y sus secreciones. El núcleo basal de Meniere y el hipocampo, que ambos siendo neuronas colinérgicas. Es importante ver qué secreta cada uno, porque las patologías, ya sea Parkinson o Alzheimer, nos va a estar afectando a uno en específico, o la carencia de alguna de estas o su desbalance nos van a causar alguna patología pues más enfocada. Bueno, todas estas áreas del cerebro, la pérdida neuronal en un adulto sano va a ser muy modesta, va a ser muy leve, no va a causar pues ninguna discapacidad, ningún déficit neurológico por la redundancia de neuronas que existen. Como vemos, pues tenemos neuronas, pues se puede decir neuronas de más, y si se pierden algunas vamos a tener interconexiones que las van a estar supliendo. Doctor, yo aquí tengo una duda. Si se están perdiendo muy pocas neuronas, ¿por qué baja el peso del encéfalo? A ver, no. No sé si se No pierden se muchos. pierden pocas neuronas, se pierden un buen de neuronas. Lo que sucede es que de las neuronas que se pierden, la verdad es que eso no tiene connotación clínica. Si yo pudiera hacer un resumen de los cambios estructurales que hay en el sistema nervioso central, producto del envejecimiento, son dos palabras: pérdida neuronal, bueno, tres, y gliosis. Algo que va a pasar conforme se va envejeciendo es que se van a morir un chingo de neuronas. Eso que les quede bien claro. Y la manera en la que se va a sustituir eso va a ser con gliosis reactiva, y dependiendo de cada persona va a haber algo que se llama neuroplasticidad o plasticidad neuronal. Las neuronas que quedan van a aumentar el número de conexiones. Hay cosas que hacemos que todavía potencia más el efecto de plasticidad neuronal, pero eso también yo creo que lo vamos a ver más adelante. Pero no, doctor. Lo que está diciendo el doctor es que en realidad, si hay mucha pérdida neuronal, claro que la hay. Es más evidente en otros sitios, ¿sí? Como el locus coeruleus, ya puso los ejemplos ahí el doctor. En la sustancia nigra, ya a los 80 años ya no queda de nigra, no queda nada. Prácticamente se ve un halo pálido
básicamente por tanta muerte de neuronas dopaminérgicas. Pero en teoría, esto no tendría por qué generarle Parkinson a un paciente que no tiene la enfermedad. ¿Ok? Ok. Bien. Bueno, seguimos. Continuando en esto que estamos viendo, el número de células, se van a estar formando nuevas neuronas, pero no de las que se necesitan. De hecho, son unas neuronas en específico. Como sabemos, unas de las que se regeneran van a ser las del bulbo olfatorio. Por eso, después de una infección COVID, pues perdemos el olfato, pero después de un tiempo, de pues casi un año, ya lo empezamos a recuperar, si es que se recupera. Son algunas de las partes que sí tienen regeneración, pero no todo el cerebro va a tener regeneración. Bueno, esta pérdida, cuando se llega a una pérdida neuronal severa, en algunas enfermedades asociadas al envejecimiento, nos van a causar una enfermedad en específico, como mencioné antes. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, bueno, también tenemos la de Parkinson, que son las dos que vamos a estar viendo en este tema. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, se va a afectar la corteza frontal, que recordemos son neuronas colinérgicas, el núcleo basal de Meniere, que son también colinérgicas, y el hipocampo, que son colinérgicas. En cuanto a la enfermedad de Parkinson, se va a afectar la sustancia nigra. Estas van a ser neuronas dopaminérgicas. Bueno, aquí está algo que nos mencionaba el doctor antes, que cuando se pierde la masa no es porque se caiga todo, sino porque va a perder un poco se reduce en espacio y se reduce el tamaño. Esto es lo que va a ser más notorio en las imágenes del cerebro, que aumenta los espacios bueno, todos los espacios en general, como de ventrículos, entre los surcos, y así. Muy Aquí bien. tenemos, Vamos a dejarlo ahí si quiere. Ahí está el envejecimiento normal en pacientes que tienen Alzheimer y en pacientes que tienen una atrofia leve encefálica. Vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar mañana. ¿De acuerdo, médicos? Mañana, ¿a qué hora sería, doctor? Mañana es a las 9, ¿no? Ok, A las 9. ¿Hecho? Sí, gracias. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. Muy bien, Doc. Gracias, Gracias. doctor. Hasta mañana. Cuídense, hasta luego. Nos Ah. vemos mañana. Bye.